La mansión de Víctor tenía tantas habitaciones que, si uno se perdía, podía tardar 2 días en volver a la cocina. Pero ese no era su mayor problema, no, su verdadero dilema era mucho más desconcertante. No sabía si su novia lo amaba a él, o a su compañía metalúrgica, Metales Guzmán San, a sus 42 años, millonario, guapo a ratos, según su hija Mar y dueño de un imperio. Víctor nunca imaginó que su vida amorosa fuera más complicada que firmar contratos internacionales. Sin embargo, cada vez que Daniela lo miraba, él no podía evitar preguntarse si en su mirada había amor, o si estaba calculando mentalmente el precio del mármol italiano de las escaleras. Lo único que tenía claro era que amaba a sus hijos, Mar y Luca, que corrían por la mansión como si aquello fuera un parque temático, y entre risas, carreras y una niñera que parecía un ángel con zapatillas cómodas, Víctor soñaba secretamente con una familia auténtica, sin máscaras. El gancho llegó una mañana cualquiera. Víctor, con su café en la mano y el ceño fruncido, escuchó a Daniela decir por teléfono: «Sí, amor, ya casi lo tengo en el bolsillo». El café se le atragantó. Y ese fue el inicio de todo. La idea del plan drástico empezó como un susurro tímido, y terminó convirtiéndose en un trueno cuando Víctor presenció algo que le erizó la piel más que una auditoría sorpresa. Su novia, Daniela, una mujer elegante y ambiciosa, se había mudado hacía poco tiempo a la mansión. A ojos de todos era perfecta, casi demasiado perfecta, pero Víctor aún dudaba de su corazón, y esa duda, hasta entonces silenciosa, estaba a punto de volverse ensordecedora. Esa tarde, caminaba por el jardín buscando algo de calma. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y entonces escuchó la voz de Daniela detrás de un seto, irritada como siempre que no estaba frente a una cámara o un espejo. «Te dije que los niños tienen que aprender disciplina», gruñó, «y si lloran, peor para ellos. Yo no pienso lidiar con mocosos malcriados». Víctor se quedó petrificado. No era lo que decía, era como lo decía, como si hablara de dos bultos olvidados en un trastero. Desde su escondite, vio como Marta, la niñera, se plantaba frente a Daniela con una valentía casi maternal. «Señora, los niños necesitan cariño», dijo Marta suave pero firme. «Tú cállate. Cuando me case con Víctor, tus obras», escupió Daniela. Ese comentario cayó como un martillazo, y ahí nació el plan: descubrir la verdad. Desde otro rostro, en la casa vivían también sus dos hijos, Mar y Luca, quienes adoraban jugar con el personal de la casa. Para ellos, la mansión no era una mansión, era una pista de carreras, un escondite gigante, y, a veces, un castillo medieval donde Marta hacía de reina y el jardinero de dragón torpe. Ese ambiente cálido era lo que Víctor más amaba del lugar, y lo que más temía perder, porque últimamente, cada vez que Daniela estaba presente, el juego se detenía de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz de la alegría. Un día, Mar corrió hacia Víctor con un dibujo en la mano. «Papi, mira, dibujé a nosotros», dijo la niña orgullosa. En la hoja aparecían ellos cuatro tomados de la mano, y Daniela al fondo, dibujada con cuernos y cara enfadada. «Esa es Daniela cuando nos grita», explicó Mar con naturalidad. Víctor tragó saliva. Humorístico o no, el dibujo era una verdad incómoda. Mientras tanto, Luca intentaba esconderse detrás de Marta, abrazándole la pierna. «No quiero que la señora Daniela me haga recoger hojas otra vez», susurró. El corazón de Víctor se apretó. Si quería proteger a sus hijos, tenía que saber quién era Daniela cuando él no estaba, y para eso, debía desaparecer de escena, o mejor dicho, transformarse. Entre los empleados estaban Doña Rosa, la encargada del hogar, Marta, la cariñosa niñera, y Alberto, el jardinero de siempre. Cada uno era una pieza esencial en aquella mansión que funcionaba mejor que algunos gobiernos. Doña Rosa llevaba 30 años allí y tenía una habilidad mágica para aparecer justo cuando alguien estaba a punto de cometer una tontería. Marta era el corazón de la casa, con esa sonrisa capaz de calmar a un huracán infantil. Y Alberto,
Bueno, Alberto era tan querido que incluso las plantas parecían saludarlo cuando entraba al jardín. Aquel trío equilibraba perfectamente el caos de una casa con dos niños hiperactivos, un millonario pensativo y una novia que sonreía más para las redes sociales que para las personas. Una mañana, mientras desayunaba, Víctor observó la dinámica del grupo: Doña Rosa sirviendo zumo, Marta conversando dulce con los niños, y Alberto saludando desde afuera con su sombrero ridículamente grande. Era un hogar, un verdadero hogar, y justo por eso, cada gesto brusco de Daniela resaltaba como una alarma de incendio. Esa tarde, Daniela suspiró con fastidio mientras Doña Rosa le ofrecía galletas. No como carbohidratos a esta hora, dijo, como si pronunciar galleta fuera insultar su linaje. Doña Rosa rodó los ojos. Víctor tragó risa. Marta, desde el fondo, soltó una carcajada que intentó convertir en tos. En ese contraste, en esa convivencia tan desigual, Víctor empezó a comprender algo. Para descubrir la verdad, necesitaba ver a Daniela sin filtros, sin maquillaje emocional, y sin el presente. Lo que no imaginaba era cómo llegaría la oportunidad. Un día, Alberto enfermó y tuvo que ausentarse. A Víctor se le ocurrió entonces un plan para revelar la verdadera personalidad de Daniela. La idea le cayó encima como un ladrillo, o como uno de esos contratos de 100 páginas que nadie lee pero todos firman. Alberto llamó desde su casa con voz nasal: Don Víctor, no puedo ir hoy, tengo fiebre, tosí, y creo que el limonero me extraña. Víctor estaba por desearle pronta recuperación cuando sintió un chispazo en la mente. Un chispazo que prometía caos, riesgo y respuestas. Alberto, descansa, dijo mientras sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de inspiración y locura. Nosotros nos arreglamos. Colgó el teléfono, se quedó quieto, luego murmuró: ¿y sí? Doña Rosa, que pasaba con un plumero como si fuera una guardia real, se detuvo. ¿Y si qué, señor? ¿Y si yo me convierto en el jardinero? Doña Rosa parpadeó. 1, 2, 3 veces. ¿Usted? ¿Con una pala? ¿En el sol? ¿Sin traje? Por amor, respondió Víctor con dramatismo, uno hace sacrificios. Marta, que escuchó desde la escalera, casi se atraganta con su propio aire. ¿Va en serio? Más serio que mis balances trimestrales, dijo él. Y así nació el plan. Una identidad falsa, una transformación completa, un viaje ficticio a Asia para justificar su ausencia. Víctor no sabía si estaba siendo brillante, o si había perdido la cordura, pero si sabía algo, si quería descubrir quién era Daniela realmente, tendría que verla desde otro ángulo, desde abajo, con una gorra verde, y quizás, con bigote falso. El millonario no perdió tiempo. Si iba a convertirse en jardinero, tenía que hacerlo bien. Nada de improvisar. Esta historia emocionante merecía una transformación digna de una película. Llamó a un experto en caracterización que trabajaba para anuncios de televisión, y que, por fortuna, estaba acostumbrado a convertir a actores en abuelos, alienígenas. Y ahora, a Víctor en jardinero. Quiero algo completamente distinto, dijo Víctor, sentado frente al maquillador, mientras éste sacaba un catálogo de narices falsas. Que nadie pueda reconocerme, ni mis hijos, ni el limonero. El maquillador lo miró con seriedad profesional. Perfecto. ¿Quiere parecer más viejo, más joven, más vegetal? Solo quiero parecer Alberto, pero versión 2, respondió Víctor. 2 horas después, cuando se miró al espejo, casi se asustó. Cabello despeinado, piel bronceada, una barba que parecía haber sobrevivido a una guerra y unas cejas tan pobladas que podrían esconder secretos. Perfecto, dijo Doña Rosa al verlo. Si no lo reconocen, al menos podrán usarlo de espantapájaros. El OOC llegó cuando Víctor, vestido con su nueva identidad, bajó las escaleras para iniciar su misión. Marta lo observó sorprendidísima. Dios mío, el millonario desapareció, y ahí empezó todo. Víctor, ahora conocido como el nuevo jardinero, llegó al jardín con paso torpe pero decidido. Sentía el corazón latiéndole tan fuerte que casi competía con el motor de la podadora. La misión comenzaba,
observar a Daniela desde un ángulo completamente nuevo, literalmente, desde la tierra. Mientras fingía cortar arbustos, escuchó risas de los niños corriendo hacia él. «Hola, ¿tú quién eres?», preguntó Mar con esa curiosidad que podía derretir glaciares. Víctor respiró hondo y moduló una voz más grave. «Era Tito, el jardinero suplente». Luca lo miró de arriba a abajo. «Pareces cansado, mucho trabajo», murmuró Víctor, intentando no sonreír. El verdadero desafío comenzó cuando Daniela salió a la terraza, perfecta, impecable, como siempre frente a cualquier ser que considerara inferior. Lo miró con desprecio inmediato. «Espero que trabajes mejor que el otro», dijo sin saludar. «Ese jardín no se mantiene solo». Víctor inclinó la cabeza, fingiendo humildad. «Haré lo que pueda, señora». Marta, desde la puerta, le lanzó una sonrisa cómplice que casi lo delata. El OOC final llegó cuando Daniela añadió, «Y recuerda, aquí se respeta la jerarquía». Víctor apretó los dientes. Esa frase iba a darle más respuestas de las que esperaba. La primera hora como jardinero fue más difícil que cualquier junta empresarial. Entre el calor, la tierra y la tensión de no ser descubierto, Víctor pensó seriamente en darle un premio a Alberto por aguantar ese trabajo con una sonrisa, pero la incomodidad valió la pena cuando escuchó la voz de Daniela hablar por teléfono. Se escondió detrás de un rosal, mal movimiento, porque las espinas no perdonan, y aguzó el oído. «No te preocupes», decía ella, con tono altivo. «El viaje del millonario me vino perfecto. La casa es mía por estos días». Víctor sintió como un rosal entero se le metía en el alma. «Cuando volvamos a hablar, ya sabré cómo manejar a los niños», continuó Daniela. «Solo necesitan disciplina. Yo voy a poner orden aquí». En ese momento, Marta apareció detrás de él sin que la escuchara. «¿Todo bien, Tito?», preguntó bajito. Víctor se giró tan rápido que casi se arrancó la barba falsa. «Sí, solo revisando estos». Eran rosales agresivos. Marta sonrió con dulzura, pero con ojos que parecían saber más de lo que decía. «Pues ten cuidado, y recuerda algo, los niños necesitan amor, no órdenes». Por primera vez, entendió que quizá no solo estaba investigando a Daniela, sino descubriendo a alguien mucho más especial, pero lo que más le dolió fue ver cómo trataba a sus hijos. Les gritaba, los obligaba a hacer tareas del hogar y los humillaba si se negaban. Aquella tarde, para Víctor, aún disfrazado de humilde jardinero, el mundo se detuvo. Desde su escondite detrás del seto, observó la escena con el corazón latiéndole como si acabara de correr un maratón. La millonaria mansión se volvió pequeña, opresiva, como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Daniela estaba en medio del salón, con los brazos cruzados y una mirada tan fría que podría congelar una piscina climatizada. «Mar, recoge esos juguetes ahora mismo», gritó. «Y tú, Luca, limpia el suelo. Aprended a ser útiles». Mar, con sus ojitos llenos de lágrimas, intentaba explicar que no era su desorden. Luca, temblando, sostenía una pequeña toalla como si fuera una espada demasiado pesada. «No quiero hacerlo», susurró él. «No me importa», respondió Daniela con desdén. «En esta casa, yo mando». El millonario sintió un ardor en el pecho. Sus hijos, sus tesoros, estaban siendo tratados como empleados sin valor. Era peor de lo que imaginaba. Si hubiese estado sin disfraz, habría atravesado la sala para detenerla. Pero no podía, no todavía. Necesitaba pruebas, certeza, aunque cada segundo doliera como una puñalada emocional. En ese instante, Víctor supo que su historia emocionante estaba a punto de cambiarlo todo, como padre, como hombre, y como Tito, el jardinero. En cambio, Marta, la niñera, se interponía una y otra vez, defendiendo a Mar y Luca con firmeza pero con bondad, mientras Daniela seguía dando órdenes absurdas. Marta apareció desde la cocina con una energía tranquila pero firme, como un escudo de ternura inquebrantable. «Daniela», dijo la niñera con voz serena, «los niños ya han hecho suficiente por hoy. No es correcto exigirles más». Daniela giró la cabeza como si una mosca le hubiera hablado. «¿Perdón? ¿Te pedí tu opinión?». Marta no se movió.
Su postura era suave, pero tan estable como una raíz profunda. Mi deber es cuidar de ellos, respondió con calma, y eso incluye protegerlos. Mar corrió hacia Marta y se abrazó a su cintura. Lubka hizo lo mismo, escondiendo su cara en su falda. La niñera los rodeó con los brazos, con un gesto tan puro que a Víctor se le encogió el alma. Daniela bufó. ¡Qué exageración! Solo quiero que aprendan que la vida no es un parque de diversiones. Y yo quiero que aprendan que la vida puede ser buena, respondió Marta suavemente, mirando a los pequeños. Que merecen respeto. Víctor, detrás de la ventana, sintió un nudo en la garganta. En ese contraste, la frialdad de Daniela frente al calor humano de Marta entendió que no solo estaba investigando un engaño, estaba presenciando la diferencia entre alguien que se creía dueña del hogar y alguien que realmente lo hacía un hogar. Por primera vez, una chispa nueva nació en su pecho, inesperada y peligrosa, admiración. Víctor observó cómo Marta abrazaba a los pequeños tras cada mal rato, cómo les hablaba con ternura y los hacía reír cuando estaban tristes. Esa noche, ya entrada la tarde, Víctor decidió seguirlos discretamente. Marta llevó a los niños al salón de juegos, donde los sentó en una alfombra llena de colores. Luego, se arrodilló frente a ellos con la paciencia de quien ama sin condiciones. A ver, mis valientes, dijo, ¿qué vamos a hacer para transformar este día en uno bonito? Mar, aún con la carita húmeda, respondió, ¿podemos dibujar? Claro, sonrió Marta, pero hoy dibujaremos cosas felices. Y les pasó lápices de colores. Mientras los niños pintaban, ella contaba historias inventadas, príncipes que vencían miedos, dragones que daban abrazos, y castillos donde nadie gritaba jamás. Los pequeños reían y se acurrucaban contra ella, como si fuese el refugio que el mundo les debía. Víctor, oculto en la puerta entreabierta, sintió una emoción tan profunda que tuvo que apoyarse en la pared. Él, un millonario acostumbrado a resolver todo con dinero, contratos y estrategias, no sabía cómo manejar esa sensación que le ardía en el pecho, ese cariño tan natural, tan sin esfuerzo, esa generosidad silenciosa, esa luz que Marta desprendía, lo estaba cambiando, y mientras observaba esa escena perfecta, Víctor comprendió que estaba descubriendo mucho más que la verdad sobre Daniela. Estaba descubriendo el amor verdadero en su forma más pura, con cada día disfrazado. Víctor admiraba más la nobleza de la niñera y sentía un creciente rechazo hacia Daniela. Cada mañana, al ponerse la gorra verde, la barba postiza y ese olor a tierra que ahora parecía parte de su piel, Víctor se sorprendía a sí mismo buscando más la presencia de Marta que la de Daniela. Y eso, viniendo de un millonario que llevaba años tomando decisiones frías y estratégicas. Era un terremoto emocional. La rutina disfrazada se volvió su ventana hacia la verdad. Marta se levantaba temprano para preparar desayunos con dibujos en las tostadas. Contaba historias mientras peinaba el cabello de Mar y acompañaba a Lubka en sus ideas descabelladas, como enterrar un calcetín para ver si crecía en par. Daniela, en cambio, desfilaba por la casa como si caminara por una pasarela a la que todos debían aplaudir. Sus palabras eran órdenes, sus sonrisas, poses, su amor, una fachada tan frágil como sus uñas perfectamente pulidas. Cada gesto contrastaba como la luz contra la sombra, y cada vez que veía a Marta agacharse, abrazar, sonreír o incluso defender a los niños con esa suavidad valiente, algo dentro de él se movía. Víctor empezó a pensar que, quizá, su historia emocionante no era sobre descubrir la verdad de Daniela, sino sobre descubrir la verdad de su propio corazón, y cuanto más admiraba a Marta, más temía lo que ocurriría cuando la verdad saliera a la luz. Finalmente, un día escuchó a Daniela refiriéndose a sus hijos como estorbos y diciendo que, cuando se casaran, ella impondría disciplina de verdad. Esa frase cayó sobre él como un rayo sin advertencia. Fue en la terraza, mientras Víctor regaba unas plantas que claramente no necesitaban más agua, pero necesitaba una excusa para estar allí. Daniela hablaba por teléfono, luciendo impecable como siempre, con un batido verde en la mano y cero remordimientos en la voz. Claro que son un estorbo, dijo riéndose.
Pero cuando me case con Víctor, yo pondré disciplina, nada de caprichos, nada de dramas, la casa será como debe ser. Víctor dejó caer la manguera, el agua hizo un charco instantáneo. ¿Estorbó? La palabra le ardió como si hubiera tocado fuego directo. Daniela siguió, sin saber que la escuchaban. Los niños se acostumbrarán. Si no les gusta, pues, tendrán que aprender. Seré la figura de autoridad. Alguien tiene que educarlos. La sangre del millonario hervía. Ese no era un comentario aislado. Era una declaración de guerra contra sus hijos. Apretó los puños, sintió las uñas postizas del disfraz clavarse en su piel y por un segundo pensó en salir, gritar, desenmascararse, detener todo ahí mismo. Pero se contuvo, todavía, porque esa frase, tan cruel como real, no solo confirmó sus sospechas, encendió dentro de él una determinación tan feroz que ya nada podía detener lo que vendría. Ese fue el instante en el que Víctor, todavía disfrazado, tomó la decisión de que todo debía cambiar. No hubo dudas, no hubo titubeos, fue como si algo dentro de él, un instinto profundo y antiguo, finalmente despertara. Víctor ya no era el millonario analítico y precavido, era un padre herido, un hombre cansado de mentiras, un corazón que había encontrado claridad. Esa noche, mientras todos dormían, caminó por el jardín con su disfraz todavía puesto. La luna iluminaba los setos, y el silencio de la mansión parecía escuchar sus pensamientos. Todo debía cambiar, no mañana, no cuando el plan estuviera perfecto. Ahora, se sentó en un banco, respiró hondo y dejó que las emociones lo golpearan, la rabia hacia Daniela, la culpa por no haber descubierto antes la verdad, la ternura inmensa que sentía por Marta y la necesidad urgente de proteger a sus hijos. Ya no se trataba de pruebas, ya no se trataba de espionaje, se trataba de justicia. Mañana acaba, susurró al viento, mañana termina la farsa, y lo más sorprendente fue lo que vino después, una imagen clara, luminosa, inesperada. Marta sonriendo, con los niños a su lado, formando un hogar real. Esa visión lo impulsó a levantarse. Era hora de recuperar su vida, y quizá, sin saberlo aún, comenzar una nueva. Esa visión lo impulsó a levantarse. Era hora de recuperar su vida, y quizá, sin saberlo aún, comenzar una nueva. Al día siguiente, Víctor, todavía disfrazado de jardinero, decidió que ya no podía esperar más. La traición de Daniela era evidente, y él, como millonario acostumbrado a resolver problemas con estrategia y recursos, sabía que era hora de actuar con inteligencia y con corazón. Se acercó a la terraza mientras Daniela organizaba la casa con su aire de reina del mundo. Los niños jugaban cerca, ignorando la tensión en el aire. Víctor inhaló hondo. Cada segundo que pasaba confirmaba lo que había sospechado. Daniela no estaba con él por amor, sino por interés y conveniencia. Daniela, llamó con voz firme y controlada. Necesito hablar contigo. Ella lo miró, arqueando una ceja. ¿Quién eres tú?, dijo con desdén, pensando que el jardinero había perdido la razón. Víctor se quitó la gorra, se quitó la barba postiza y dio un paso adelante. Soy yo, Víctor, dijo con autoridad. Y esta farsa termina hoy. La mirada de Daniela se tornó de sorpresa e indignación en segundos. Sus planes, su aparente dominio de la casa, se desmoronaban ante los ojos del verdadero millonario. Los niños, primero incrédulos, se acercaron corriendo, abrazando a su padre. Marta los observaba desde atrás, con una sonrisa tímida pero satisfecha. En ese instante, Víctor comprendió que no solo había desenmascarado la traición, había iniciado la historia más emocionante de su vida. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y emoción. Víctor pasaba más tiempo con los niños, jugando, riendo y organizando pequeñas aventuras por la mansión, mientras Marta los guiaba con paciencia infinita. Cada instante le mostraba que su historia más emocionante estaba sucediendo ahora, frente a sus ojos, y no podía dejar que se desvaneciera. Finalmente, decidió que no podía esperar más, que era hora de dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, mientras los niños dibujaban y reían en el jardín, Víctor tomó la mano de Marta con firmeza, pero con cuidado,
y la condujo a un lugar apartado, entre los rosales que ahora cuidaba con tanto cariño. Su corazón latía con fuerza. No había fórmula, ni plan millonario que preparara a alguien para este momento. Marta, dijo con voz temblorosa, todo este tiempo he visto cómo cuidas de mis hijos, cómo me haces reír, cómo haces que esta casa sea un hogar. Víctor. Ella lo miró, sorprendida pero sonriente. Él se arrodilló, sacó un pequeño anillo sencillo pero elegante y le preguntó con una mezcla de nervios y emoción, ¿quieres casarte conmigo? Marta cubrió su boca con las manos, emocionada, y luego asintió con lágrimas en los ojos. En ese momento, Víctor comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en el amor y la felicidad que finalmente había encontrado. La noticia se difundió rápidamente por la mansión. Mar y Luca corrían emocionados, abrazando a su padre y a Marta, felices de verlos unidos oficialmente. Doña Rosa y el personal aplaudían, mientras Daniela observaba desde la terraza, roja de furia y frustración. Esto no puede estar pasando, gruñó Daniela, como si el mundo entero conspirara contra ella. Pero Víctor, ahora confiado y seguro, no le prestó atención. La traición había quedado atrás. El pasado ya no lo dominaba. Él estaba concentrado en el presente y en la emoción que le generaba estar con Marta, con sus hijos y con su nueva familia que nacía ese día. Esa noche, celebraron en la mansión con una mezcla de risas, juegos y brindis improvisados. Víctor se sentó al lado de Marta, viendo cómo los niños bailaban y reían, y sintió una emoción tan pura que le recorrió cada fibra del cuerpo. Nunca pensé que podría ser tan feliz, susurró. Te lo mereces, respondió Marta, apoyando su cabeza en su hombro. El millonario había aprendido que las historias más emocionantes no se escriben con dinero ni poder. Se escriben con amor, valentía y la decisión de cambiar la propia vida. Meses después, Víctor y Marta se casaron en una ceremonia íntima en la mansión. Los niños llevaban los anillos, corriendo emocionados entre flores y risas. Doña Rosa supervisaba cada detalle con su habitual seriedad, aunque con una sonrisa secreta. La boda fue sencilla, pero llena de emoción. No había lujos innecesarios, ni contratos, ni espectadores ajenos, solo amor verdadero, abrazos sinceros y la felicidad de quienes habían sobrevivido a la traición y encontrado la verdadera familia. Prometo amarte y protegerte, en cada día y en cada sonrisa, dijo Víctor, mirando a Marta con los ojos llenos de emoción. Y yo prometo estar a tu lado, apoyarte y cuidar de esta familia, respondió Marta, con lágrimas de alegría. Los niños aplaudieron, rieron y abrazaron a sus padres. La mansión, que antes parecía fría y distante, se llenó de calidez, risas y una felicidad tangible que podía sentirse en cada rincón. Daniela, por su parte, desapareció de la escena para siempre, derrotada por la verdad y la honestidad del corazón de Víctor. El millonario había descubierto que la mayor riqueza no estaba en sus propiedades ni en su fortuna, sino en la familia que había elegido, en la mujer que lo había conquistado con amor y en los hijos que ahora podían crecer rodeados de felicidad verdadera. Y así, Víctor, Marta, Mar y Luca comenzaron su nueva vida, plena, armoniosa y llena de historias emocionantes que ahora sí merecían ser contadas. Si te gustó este video, suscríbete y deje tu like.